Hola con todas y todos, hoy estamos con Luz Helena Coloma, candidata a la Alcaldía de Quito por la Alianza Va por Ti. Buenas tardes, Luz Helena. Hola Emilio, muchas gracias por este espacio, por fin logramos reunirnos, aquí estoy a tu orden. Muchas gracias a usted por la apertura. Candidata, yo tengo 15 años, cuénteme cómo era Quito cuando usted tenía mi edad. Una ciudad con 1 millón de habitantes menos de los que tiene hoy, una ciudad evidentemente con muchos menos problemas de los que hay ahora, quizás con menos violencia, con menos confrontación también, porque no existían las redes sociales y quizás estabas mucho menos informado de lo que sucedía en el día a día. Creo que siempre Quito ha sido una ciudad interesada por lo que sucede en la política y la conversación política siempre está presente. Una ciudad que había crecido y se había expandido ya hacia el extremo norte y sur, sin embargo, los valles no eran todavía espacios, digamos, de vivienda y de población densa como ocurre ahora. No soñabas todavía en tener otro aeropuerto, aunque supongo que ya estaba diseñado ese lugar para que algún día tuvieras un nuevo aeropuerto. Una ciudad sin duda diferente. Yo creo que Quito es ahora más una metrópoli que una ciudad. Son varios Quitos en uno. ¿Qué ciudad quiere usted para jóvenes de Quito? Yo quiero una ciudad en la que los jóvenes sientan que hay futuro, en la que los jóvenes puedan encontrar empleo, de la que los jóvenes se sientan orgullosos y orgullosas. Una ciudad que ellos la entiendan como un referente en algunos temas en América Latina. Una ciudad que sea más inclusiva, que sea más equitativa, que sea menos violenta, que sea menos discriminadora. Una ciudad donde hay espacio para muchos, donde hay una cultura boyante, donde hay expresiones culturales diversas, diferentes y que le den dinámica económica a Quito. Una ciudad, yo diría, que te presente futuro. ¿Qué lugar tendrán los jóvenes en su alcaldía si llega a ganar? Un lugar importante justamente por lo que te he dicho antes y porque creo que tarde o temprano, y más temprano que tarde, serán los protagonistas del destino de la ciudad. Y por eso mismo valoro mucho que tú y probablemente gente cercana a ti, de tus amigos, se interesen por la política, se interesen por el presente, nos escudriñen y nos pregunten, porque también oigo mucho eso de que no nos interesa, no queremos saber, es horrible la política, etc. Y no, creo que tenemos que hacernos cargo de nuestro presente y de nuestro futuro. Serán importantes, yo quiero jóvenes que tengan espacios para expresar su cultura. Vamos a trabajar con los centros de innovación, lo tenemos en el plan, jóvenes innovadores que puedan estar emprendiendo y que puedan estar innovando, y eso sea importante para el sector empresarial, jóvenes profesionales que puedan prestar sus servicios a la ciudad, al país o al mundo desde aquí, jóvenes que se sientan seguros de moverse en la ciudad. Y para eso hay que escuchar, hay que entender sus propuestas, hay que entender sus requerimientos y hay que actuar de cerca con ellos para presentar las soluciones. Perfecto. Entremos ya a su plan de gobierno. Vamos a hablar de varios temas y problemas de la ciudad, que usted nos dirá cuáles son las propuestas que contemplan en el plan de trabajo que presentó al Consejo Nacional Electoral y que está presentando también a los electores, y lo presentará este sábado en el debate para la Alcaldía de Quito. Candidata, por favor, mencione tres propuestas para el tema de seguridad. Fortalecer los centros de equidad y justicia y el sistema de protección de derechos para contener la violencia de género contra la mujer, que tiene índices muy altos. Casas Violeta para empoderamiento económico de las mujeres y capacitación, albergues y centros de atención psicológica, y los centros de equidad y justicia en cada una de las administraciones zonales tienen que trabajar mucho más intensa y eficientemente para poder recoger y procesar demandas de mujeres en esa línea. Alarmas comunitarias, dotación de tecnología para vigilar áreas calientes de la ciudad, en coordinación estrecha con la Policía Nacional y con las fuerzas del orden, UPCs equipados, y sobre todo una ejecución eficiente de la tasa de seguridad ciudadana. Movilidad y tráfico. Nosotros tenemos una red, una mega red peatonal establecida para actuar. Es una red que ya se ha diseñado,
Se diseñó desde un concurso público que atraviesa la ciudad de sur a norte y que permitirá tener esas aceras caminables, espacios para ciclovía, el trole en una dimensión o en una intensidad un poco menor a la que ahora está ocupando ese espacio, con menos paradas, digamos, y también para el vehículo, pero ese gran corredor que permita en superficie atravesar la ciudad y priorizar movilidad alternativa. Ciclovías, porque esa es la pirámide de la movilidad, peatón, ciclovías, y hay que reorganizar las rutas y frecuencias en superficie para que tengamos una mejor alimentación al Metro de Quito y por supuesto el Metro de Quito y el sistema integrado de recaudo con una tarjeta, te subes en una línea de bus, conectas el metro, cambias a otra línea y todo esto lo haces con una tarjeta porque el sistema de recaudo y de gestión está integrado. Haciendo un paréntesis, ¿qué opina y qué hará usted con la restricción vehicular? ¿Mantendrá el pico y placa? Yo creo que tenemos que restringir el uso privado del vehículo y creo que en eso tenemos que ser todos parte de la solución y del problema. Es imposible decir, esta ciudad tiene mucho tráfico, pero yo sigo saliendo en mi carro todo el tiempo a la esquina. Yo creo que la empresa privada tiene que participar también en esto y, por ejemplo, si restringimos un día de circulación, no al sector productivo y a las actividades productivas, pero a la ciudadanía que se mueve, probablemente ese día la empresa te pueda decir, haz teletrabajo. Creo que todos tenemos que ser parte de la solución. Es imposible y es insostenible hacer soluciones de movilidad mientras la tasa de crecimiento del parque automotor sigue incrementándose. Todas estas colapsarán. Tenemos que cambiar el modelo, priorizar movilidad pública, meterle importancia, recursos y gestión a la movilidad pública, hacer restricciones en el uso particular, mover el tema de la movilidad alternativa. Y hay algunas obras que hay que hacer, el corredor Labrador-Carapungo, con buses eléctricos, y tenemos que migrar hacia la movilidad eléctrica. Usted hablaba de obras. ¿Qué otras obras públicas propone o se plantea hacer en caso de llegar a la alcaldía? A ver, las que tienen estudios son el corredor Labrador-Carapungo, la perimetral metropolitana, que es importante considerar. Creo que son obras que se deben hacer con inversión privada. El municipio no tiene recursos para hacer grandes obras, no tiene recursos, y quien diga que puede hacer grandes obras y no tiene capacidad de endeudamiento, al menos los 2 primeros años, justamente por la deuda del metro y el costo de operación y de subsidio que te genera el metro, pero sí puedes hacer vía modalidad alianza pública-privada. Necesitamos tener un nuevo espacio, un gran parque ambiental para gestionar los desechos de Quito. El INGA ya está a punto de colapsar y hay que trabajar en esa línea, hay que hacer estudios de nuevas obras y obviamente lo que significa pavimentar la ciudad, mantener y ahí me enfocaré yo mucho, y mejorar accesos en los barrios, sobre todo más poblados, más densos y más necesitados para que el transporte público llegue. Ahí hay que hacer obra. Basura. Un dato importante de lo que me dijiste antes, en el presupuesto de obras públicas, de la empresa de obras públicas, en el rubro inversión en obra pública, hay 120 millones de dólares no ejecutados en el año 2022, el que terminó. Entonces tenemos que ejecutar mejor los presupuestos municipales. Basura es un grave problema, tenemos que ir rápidamente a la recolección diferenciada en la fuente, tenemos que aprender a procesar la basura de diferente manera. No podemos seguir enterrando el 60% de desechos orgánicos que pueden reconvertirse en abono. Esa recolección diferenciada nos permitirá hacer que gestores ambientales reprocesen lo que se puede reciclar. Y repito, el tema de los residuos orgánicos no tiene ningún sentido que estemos enterrando el 60%. Puedes alargar un poco la vida útil del INGA. Hay que hacer con inversión privada un adecuado manejo de lixiviados. Tenemos lixiviados represados ahí desde hace años que no se han procesado para poder enviar esas aguas limpias al río y hacer espacio para más desechos, pero igual el INGA no tiene una vida indefinida, ya cumplió su vida útil, ya pasaron los 20 años de cuando yo fui concejal la primera vez y se estableció el INGA como el relleno sanitario, 20 años.
ya pasaron. Entonces, ¿dónde vamos ahí? Yo creo que ahora la basura se maneja con otros conceptos y hay ejemplos en varios países del mundo. Ayer justo hablaba con expertos en el tema que se convierten en grandes parques ambientales y a eso hay que ir. Ambiente. Fundamental, protección de quebradas, mayor control a su uso y tratamiento, a su construcción en zonas inseguras. Eso hay que controlar con mucha más severidad, hay que tratar de relocalizar lo que se pueda, hay que volver a los controles en la calidad de emisiones y de aire, pero sobre todo hay que pelear y hay que exigir que la gasolina que se expenda aquí tenga mejor calidad, tenga mejor octanaje, tenga mejor desempeño, porque por la altura esta es una ciudad donde se combustiona de otra manera y eso nos complica la vida en cuanto a la calidad de aire que respiramos. El ambiente es no solamente aire, es obviamente quebradas, que son los grandes basureros y botaderos de Quito, y hay que reconvertir eso en el cerebro, en la acción y en el control. Los páramos que tiene el distrito metropolitano no pueden empezar a ser retaseados y urbanizados ilegalmente. Estas son las grandes fuentes de agua. Fortalecimiento al FONAC, el Fondo de Agua que depende de la empresa de agua potable y que justamente cuida nuestras cuencas, cuidado a nuestros páramos y sobre todo a las zonas de protección, a las áreas áreas de uso sustentable, áreas de cuidado y uso sustentable, las ACUS, ahí está Mashpi, ahí está el noroccidente, hay que protegerlos de la minería ilegal. Nosotros como ciudad no otorgamos permisos para explotación minera, pero hay que ser muy severos en el control de cómo se está haciendo esa explotación, sobre todo la ilegal en zonas tan biodiversas. Ahí está el Chocó andino, como es el noroccidente. Reactivación económica y turismo. Fundamental, para mí el turismo es fundamental. Trabajé 6 años ahí, incrementamos de manera súper importante el número de turistas que visitó Quito en 3 de esos 5 años que yo gerencié la empresa de turismo. Trabajamos en el destino, creamos Manos en la Ronda como un proyecto emblemático para tener espacios a la artesanía quiteña. Lamentablemente lo dejaron morir. Pero hay que volver a reactivar el turismo y Quito como ese destino competitivo, puerta de entrada al Ecuador, a este Ecuador megadiverso, que sufrió tanto en la pandemia. Yo gerencié esa empresa mucho antes de la pandemia. La pandemia le golpeó terriblemente, le golpeó octubre del 19, le golpeó muchísimo junio de este año, y los turistas un poco te dicen, bueno, ¿qué me garantiza a mí que si yo voy a Quito no me voy a quedar atrapado en algún lugar porque va a haber un saqueo o va a haber una protesta o va a haber un secuestro de la ciudad o van a cerrar las vías? Eso ha pesado muy negativamente y hay que reconstruir esa narrativa de que Quito es un lugar seguro al que tienen que venir. Hay que fortalecer turismo de convenciones. Tenemos un centro de convenciones que yo misma gestioné para que se lo done a la ciudad en su momento. Y ese centro de convenciones tiene que tener grandes convenciones y congresos y eventos en Quito. Tenemos que competir a ese nivel. Eso es una fuente de reactivación económica, pero además tenemos la Zona Especial de Desarrollo Económico, la sede con Z, 300 hectáreas junto al aeropuerto, ventajas tributarias ahí, cero de inversión hasta ahora, varios planes, consultorías. Hay que aterrizar esto para que sea un lugar que capte inversión. Ahora que tenemos mayores puertas abiertas hacia el comercio internacional con China, próximamente con Costa Rica, ese tiene que ser el lugar desde el cual salgan los arándanos, desde el cual salgan los productos agrícolas, desde el cual salgan algunos emprendimientos económicos y actividades que deben encadenarse. ¿Cómo repotenciar turísticamente el centro histórico entendiendo las problemáticas sociales que suceden en el centro, como drogadicción, mendicidad, trabajo infantil, violencia? Hay que atacar estas problemáticas, hay que atacarlas de manera coordinada y conjunta con el gobierno nacional, que tiene algunas estrategias desde el MIES. Por ejemplo, no podemos cada uno bailar con su propio pañuelo y tratar de hacer un impacto cuando no juntamos esfuerzos. Creo yo que la problemática social hay que enfrentarla. Los habitantes de vida en calle tienen que ser
tienen que tener las alternativas de albergue, tienen que tener las alternativas de, respetando sus derechos, reubicación, y hay que, entendiendo que este es un lugar único en el mundo, ¿no es cierto? No solamente donde está el centro político del país, sino el patrimonio de la humanidad, tiene que tener unos cuidados especiales y tiene que tener unas gestiones especiales hacia allá. Yo creo que el centro tiene suficiente capacidad desde sus artesanos, desde sus gestores culturales, desde sus pequeños emprendedores, desde sus huecas, desde sus restaurantes de alta gama, para atraer esa visita, desde obviamente el turismo religioso, que también es importante, o el turismo que visita el patrimonio, y hay que potenciarlo, hay que darle seguridad. Hay iniciativas muy interesantes como volver al centro, el sector privado, hay que trabajar juntos para justamente activar a los pequeños negocios del centro y a la visita que recorra esos negocios, que consuma, que haga el gasto. Creo que el metro llegando a San Francisco va a ser una oportunidad de llegar con más facilidad allá para los visitantes, y hay mucho por hacer, y idealmente el centro tiene que ser un lugar más habitado, no que expulse población, sino donde puedas habitar, y también un lugar donde las inmuebles municipales dejen de estar vacíos. Hay muchas casas vacías que podrían estar con gestores culturales, que podrían estar con pintores, que podrían estar con artistas, utilizando esos espacios y dándole vida al centro. Brevemente cuéntenos por qué quiere ser la primera alcaldesa de Quito. Porque amo esta ciudad y porque me duele esta ciudad. Me duele que esta ciudad le han maltratado, han sentido y han pensado que el municipio es el lugar desde el cual puedes hacer negocios, o desde el cual puedes tener oportunidades económicas para tus amigos o para tu círculo, y no le han dado el tiempo y la dedicación, o también han pensado que el municipio es el lugar desde el cual haces una plataforma para ir a la presidencia o a otros espacios. El municipio es un espacio de servicio, y la ciudad tiene suficientes problemas como para distraer la atención en cosas que no sean atenderlos, solucionarlos, independientemente del color político de sus habitantes, de tus mandantes, de tus concejales. Tú tienes que atender las necesidades. Por eso quiero hacerlo, porque creo que es tiempo de una mujer, y porque no me voy a resignar a que esta ciudad se hunda. Para finalizar, quiero hacer un ejercicio con usted. Yo le voy a mencionar varios nombres y usted me va a decir lo primero que se le venga a la mente. Comenzamos. Jorge Yula. Mal alcalde. Santiago Guarderas. Vicealcalde, alcalde transitorio. Pedro Freire. Oponente. Guillermo Lazo. Presidente. Pavel Muñoz. Oponente. Andrés Páez. Candidato. Jessica Jaramillo. Candidata. Eduardo del Pozo. Compañero consejo y prefecto futuro. Paola Pavón. Mala gestión. Muchísimas gracias, Luzela. Encantada. Muchísimas gracias a ti.